Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, te gusta estudiar, te gusta aprender, te gusta innovar, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en calcular el factorial de un número. Planteamos la solución en un programa de 20 líneas. Primero recuerde que el factorial de un número es el producto del número hasta 1. Es decir, supongamos que usted va a hallar el factorial de 4. El factorial de 4 sería el producto entre 4 por 3 por 2 por 1. Recuerde igualmente que el factorial de 0 es igual a 1. Esta demostración matemática la puedes consultar en Google, cómo el factorial de 0 va a ser 1. Entonces observamos en la línea 3 en la instrucción numeral include y Austrian. Esta instrucción lo que hace es implementar un componente de la biblioteca estándar del lenguaje C++. Y es utilizada para operaciones de entrada y salida, es decir, la biblioteca o la librería de iAustria permite operar operaciones de entrada y salida, es decir, si vamos a mostrar mensajes por pantalla al usuario o vamos a capturar datos que el usuario ingrese, debemos de incluir esta librería. Asimismo, en la línea 4 vemos la instrucción numeral include conio.h. Esta librería también es usada para operaciones de ingreso o salida de datos. En la línea 6 vemos la instrucción using namespace std. Esta línea o esta instrucción permite o es un estándar de C++ que permite acceder a las librerías y usar código o semántica C++ sin necesidad de protocolos en el código. Es decir, si usamos esta línea de código, si la incluimos, podemos programar de manera más flexible, ¿sí? Ya que este es un espacio de trabajo estándar de C++. Si no la incluimos, toca entonces aferrarnos al protocolo de programación de C++. Entre las líneas 8 y 20 vemos el método o la entrada al programa, es decir, el main. Cuando usted compila un programa, el compilador va a buscar, primero va a leer las librerías, va a observar encabezados, pero él siempre va a encontrar cuál es el método o el inicio del programa. En este caso, el main va a ser el inicio del programa. Entonces, dentro del main de todo el programa vemos en la línea 10 cómo declaramos dos variables de tipo entero, las variables num y factorial. Esta última se inicializa en 1. Recuerde que las variables de tipo entero permiten recibir datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 12 vemos la instrucción code menor, entre comillas el mensaje favor ingresar el número. La instrucción code permite poner caracteres en la salida estándar, es decir, en pantalla. O sea, permite mostrar mensajes o mostrar texto por pantalla. Code significa variable por pantalla. Entonces, siempre que vayamos a mostrar información a un usuario, debemos de hacerlo a través de la instrucción code menor y entre comillas el mensaje. En la línea 13 vemos la instrucción sin mayor en num. Sin es una instrucción que permite o que toma caracteres de la entrada estándar, es decir, del teclado. Sin significa variable por teclado. Entonces, siempre que vayamos a capturar información que el usuario ingrese y que necesitemos guardarla en variables, vamos a usar la instrucción sin mayor y a continuación la variable que va a almacenar dicha información. En este caso, como se observa en la línea 13, la variable num va a almacenar lo que el usuario digite después de ver el mensaje, obviamente, de favor ingresar un número. El usuario va a ingresar un número y al presionar enter
esa variable se va a almacenar ese valor se va a almacenar en la variable num. Entre las líneas 15 y 16 vemos una estructura repetitiva. Recuerde, las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos una estructura repetitiva for, un ciclo for, que va a tener como variable controladora la x y va a tomar valores entre 1, va a ir hasta número, hasta num y se va a ir incrementando de 1 en 1. Observe cómo en la línea 15 esa variable controladora x se declara dentro del mismo for, ¿cierto? Esto es recomendable, ya que hace más flexible, más estándar a los programadores su utilización. Igualmente se pueden declarar arriba, pero en la medida que un programa vaya avanzando, vaya requiriendo más métodos o la utilización de más estructuras repetitivas, de pronto para el programador se hace engorroso tener que subir, declarar más variables, etcétera. Entonces a los ciclos es conveniente o es bien usado pues declarar las variables dentro del mismo estructura for. También recuerde que las variables controladoras de los ciclos for tienen siempre un valor de inicio, una condición de finalización y un valor que va a indicar su incremento. En este caso la condición va a ser que ingrese al ciclo mientras la variable x sea menor o igual que num, y la x se va a ir incrementando de 1 en 1, es decir, va a tomar valor de 1, 2, 3, 4, etc. Esa instrucción de x más es similar a la instrucción de que a x le asigne x más 1. Y en la línea 16 a la variable factorial dentro de este ciclo pues le va a asignar lo que tiene la variable factorial por x. Observe cómo el ciclo for no está manejando llaves. No se maneja llaves porque el ciclo for solamente está usando una línea de código dentro de sus líneas de ejecución. Si fuesen más de una línea de código, habría que encerrar entonces todas estas líneas dentro de un bloque por llaves. En este caso es una sola línea, por eso se obvian las llaves y sin embargo se van a ejecutar este ciclo for. En línea 18 mostramos entonces el resultado a través de la instrucción code. Mostramos entonces el factorial de num es factorial. Observe cómo la instrucción code permite mostrar mensajes por pantalla, ¿cierto? Pero también lo hace a través de texto o variables. El texto y las variables se separan a través de los operadores menor, como se puede apreciar. Se puede imprimir variables dentro de un code, pero los debe anteponer los operadores de menor. El texto va entre comillas. En la línea 19 vemos la instrucción "get". Esta instrucción lo que hace es esperar el ingreso de caracteres de teclado. Si no ponemos esa instrucción, el programa igual va a correr normalmente, pero al final no nos va a mostrar el mensaje o el resultado. ¿Por qué? Porque podemos ingresar los datos, pero como no hay una espera de ingreso de datos, el programa va a correr derecho. Entonces no vamos a alcanzar a ver el mensaje de salida. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un algoritmo, un programa que permita calcular el factorial de un número. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.